Mijo cocido. Voy a utilizar esta arrocera de la marca Yungasia, el modelo Panda. Voy a utilizar, como veis aquí, 50 gramos de mijo, es un cuarto de taza. Tened cuidado que si tiene mucho tiempo guardado el mijo puede amargar. Nada, lo lavo muy bien. Como veis aquí, con un escurridor lo lavo bastante bien. Escurro el agua y ahora lo pongo en la cubeta. Simplemente es eso, lavarlo bien, escurrirlo y añadirlo. Ahora le añado el agua que pongo para la cantidad, unos 100 gramos de agua. Acordaros, 50 gramos de mijo y 100 gramos de agua y un poquito de sal. Ahora cierro la tapa. Y para el programa he hecho varias pruebas. Voy a utilizar, doy aquí a menú, donde veis, aquí, donde está la flecha, y busco el programa QuickCut. Vais viendo la pantalla y escojo el QuickCut. Vale, pues nada, una vez que lo escojo, pongo un temporizador 12 minutos y le doy a Start. Pongo un temporizador para calcularlo bien, porque la pantalla aquí no sale. Y el tiempo que pone para este programa es demasiado tiempo. Cuando ya termine, le doy aquí y cancelo, apago. Pero sin abrirlo, dejo reposando el mijo durante 2 minutos. Nada, volvéis a poner el temporizador. Yo tengo uno que compré en Amazon que la verdad está súper bien, que te avisa. Pues nada, pongo el temporizador. Una vez que acabe estos 2 minutos, pues nada, abro ya y ya saco el mijo, con cuidado de no quemaros. Nada, ya está listo el mijo. Aquí veis que para mí esta textura me encanta. Están bien de punto, el punto es ideal, está bastante suelto y una vez cocido me han salido 120 gramos. Esto es aproximadamente para una persona. Antes de esto hice varias pruebas. Fijaros, aquí el de la izquierda tiene más agua y estaba como un poco apelmazado. No me gustaba mucho, estaba demasiado apelmazado. Y luego el de la derecha, que veis aquí, tiene menos agua. ¿Y qué ocurre? Que está demasiado al dente, porque el agua lo que hace es que esté más tierno o menos. Yo le puse, como habéis visto, unos 100 gramos de agua para esa cantidad. Eso sí, también según la marca puede variar, vais viendo. Bueno, pues nada, espero que os guste y seguiré subiendo más vídeos sobre esta arrocera.